Mundo Skrull. ¿Y tú? ¿En quién confías? Pues estamos aquí junto con el maestro Colo, Hola, Bruno. que Encantado tiene de hoy que presentarnos su exposición, una exposición que tienes con mucha ilusión. Pues sí, es una exposición que ha montado la Comunidad de Madrid. Como sabes, Madrid es un personaje principal en mis cómics, siempre está de fondo. Casi todas mis historias transcurren en Madrid. Y entonces a la Comunidad de Madrid pues vieron mi obra y les pareció que era una buena ocasión para hacer una exposición. Y han montado una exposición estupenda, han hecho un trabajo increíble, donde se exponen pues muchas páginas originales de mis cómics y reproducciones y, en fin, estoy muy contento. De Madrid a Colo y de Madrid al cielo. ¿Cómo está planteado esta exposición? ¿Cuál es el significado de lo que nos quieres aportar? Pues mira, hay 4 bloques. Los 3 primeros, cada bloque corresponde a una de las obras que he editado, que es de Perros y de Huesos, Animal y Hoy es un buen día para morir. Y cada uno es un tiempo de Madrid, el pasado, el presente y el futuro. De Perros y de Huesos es el pasado porque transcurre en el barrio de Lavapiés, es un barrio castizo, antiguo, de tradición. Animal es presente, porque el tipo de contenidos y de códigos que se manejan en Animal son muy de esta época. Y Futuro es Hoy es un buen día para morir, que es una historia futurista, pese al tema de la pandemia que la ha hecho muy del presente, pero cuando se hizo se concibió en un Madrid futuro. Esos son los 3 primeros bloques y luego hay un cuarto que es obra desarrollada para la Comunidad de Madrid en concreto. Perfecto, pues si quieres nos damos una vueltecita. Vamos a dar una vuelta por todo Madrid, pero primero vámonos al pasado, ¿no? Vamos al pasado. A una obra que tú le tienes mucho cariño. Hombre, sí, esta fue la primera obra que yo publiqué. Es una historia que hice por pura... O sea, no había publicado nunca ni tenía tampoco demasiadas pretensiones de hacerlo. Y con De Perros y de Huesos, pues tuve la suerte de que gané el Planeta y se publicó. Entonces, le tengo mucho cariño porque tiene muchos recuerdos personales. Yo viví en el barrio Lavapiés y conocí muchos mafiosillos así, supervivientes y gentecilla Turbia. Y entonces, Muy castiza. muy castiza. En el barrio Lavapiés era un barrio de supervivientes. Y en esta historia pues los homenajeé. Hay muchos, o sea, casi todos los personajes están basados en personas que existieron. O sea, ninguno de los personajes existió, excepto yo, que soy un poco un personaje que está metido por ahí. A modo de narrador, a modo de espectador. Exactamente. Que es Suso. Y fue como un homenaje que yo le hice al barrio. De Perros y de Huesos, a mí la idea me surgió porque me daba cuenta que los americanos, cuando hacen las películas o las historias de gángsters, como que el decorado ya lo tienen hecho. O sea, pues, siempre digo que tú colocas a un tipo bajo la lluvia en un coche tomándose un café en un vaso de papel y es que el decorado ya lo tienes hecho. Y dices, qué maravilla. Entonces recuerdo que me vi American Gangster, la de Ridley Scott, y cuando salí del cine decía, se podría hacer una historia de gángsters con otro decorado, y salió De Perros y de Huesos. Se exponen algunas páginas inéditas, como son estas. Esta escena en concreto fue la primera escena que yo dibujé para la historia, pero pensando más en encontrar un estilo que en que fuera el principio de la historia. Fueron 5, 6, 7 paginitas que tengo, aquí se exponen algunas, y como el estilo me gustó, pues ya dije, pues tira para adelante. Hay que decir que, nos decías antes, trabajas con boli. En el caso de Perros y de Huesos está hecho con boli Bic y sobre folios normales y corrientes. Me compré un paquete de folios y eso es lo que hago con los Bics cuando se me terminan. Cuando voy terminando los Bics los quemo, los empalmo, Y esa foto que hay ahí es una foto de cuando yo tenía 20 años en el pub donde pinté el verdadero mural de la historia. Era un chavalito ahí. Ahí es cuando empecé a vivir en ese barrio, con 20 añitos. Por aquí se exponen más paginitas de la historia. Que hay que decir que es... bueno, tenemos aquí también parte inédita, ¿no? También. En este caso no, pero... Sí, perdón. No. Continúa, que... No, eso, que se exponen más páginas y tal. Han hecho unas reproducciones tremendas que me encantan, en grande, de algunas viñetas. Y luego se exponen también
algunas páginas de la segunda parte de Perros y de Huesos, que no la edité. Exacto, a la que me refería, la parte inédita. Ah, eso es, que son estas, que es el turco. En De Perros y de Huesos, el personaje del turco, que es uno de los personajes icónicos de la historia, termina que regresa, ya es un anciano, y regresa a Turquía. Y entonces he hecho una segunda parte que es como lo que le sucede cuando llega a Turquía y se encuentra con sus orígenes. Él se convirtió, en la historia se convierte en un asesino en Turquía, cuando es un chaval, pasa toda una vida siendo un asesino y regresa a donde nació el personaje. Entonces esos son los originales y ahí han reproducido algunas reproducciones. Los originales me parece interesante exponerlos porque es la misma técnica, también es Bolivic, le he dado un toque de acuarelas, pero es la misma técnica que la primera, aunque trabaja en un formato mayor, que es A3 y tal, y está más cuidada. O sea, la primera fue más para entretenerme, para divertirme, está un poquito más cuidada. Es una historia chula, yo creo. ¿Y esta tendrá posibilidades de verse publicada? Pues me gustaría que en un futuro se pudiera publicar. Tendré que ver cómo hacerlo, porque soy más partidario de autoeditarme, pero no acabo de hacer el clic necesario con la cabeza para dar el paso. Yo cuando decidí dejar el mundo editorial, me marqué como 2 años de reflexionar sobre el asunto, no de reflexionar, 2 años sabáticos, como hacer 2 años de silencio y en agosto del año que viene termina mi segundo año. Entonces en agosto del año que viene pues tendré que ver, decidir qué hago, si me autoedito o ya me retiro directamente o qué hacer. Cuento con vosotros, que siempre me dijisteis que si me quería autoeditar me echabais un capote. Hombre, por supuesto. Lo voy a necesitar porque soy un analfabeto completo en esos temas. Pues entonces, por supuesto, nosotros sabes que vuestra ayuda será... toda la ayuda que necesites. O sea, os llamaré. ¿Veis? Aquí hay más páginas. Esto es una cosa muy bonita que han hecho los diseñadores, que han expuesto los originales y las reproducciones tal como quedaron. Entonces está muy bien ver la diferencia de cómo era el original en Vic y luego todo el tratamiento de color y tal, que eso es digital. En De Perros y de Huesos bueno, generalmente suelo hacer un tratamiento digital del color, menos en Animal, que está hecho a mano, pero han hecho un trabajo fantástico los diseñadores de la Expo. Sí, la verdad que hay una de las cosas que me estoy dando cuenta en toda la exposición es que lo que se deja ver no son originales puestos al tuntún, sino que lo que nos deja ver es todo el proceso. Exactamente. Todo el proceso, desde que sale de tu cabeza hasta el punto en el que nos llega a nosotros los lectores. Claro, eso es lo que me parece muy interesante de la exposición. Poder ver cómo se ha ido, o sea, que te puedes hacer una idea del proceso. En el mural aquel, por ejemplo, en el grande, ahora que hablas del proceso, hay una cosa que hice que se ve en el mural, y es que toda la historia está dibujada sobre una base que es una fotografía que tomé de una pared del barrio de Lavapiés. Entonces, en ese mural grande, si miras la parte de abajo, ves que hay una textura terrosa. Sí. Eso es una pared. Es la pared. Bueno, pues toda la historia está sobre esa fotografía de esa pared. De alguna manera es como si De Perros y de Huesos fuera un cómic, como si fuera un graffiti sobre una pared del barrio de Lavapiés. Eso te digo, o sea, es un detalle, pues, o sea, nadie se ha dado cuenta de eso, de que está todo, se ve que hay una textura y tal, pero es una pared del barrio de Lavapiés. Es como una especie de homenaje personal que le hice al barrio. Entonces me gustó mucho la idea de eso, hacer una foto y hacerlo todo encima. Aquí vemos De Perros y de Huesos lo que es la publicación. Álbum, exactamente. En una caja fantástica que hicieron los diseñadores aprovechando el mural que el protagonista pinta en el pub, Suso. Una maravilla. Sí. Y luego esta es una reproducción enorme de la última página del cómic, en el cual me hago un doble Hitchcock, porque este personajito de aquí, que tiene una carpeta, ese soy yo con mis padres. Mi padre llevaba muletas y en esa moto que vemos allí hay con los instrumentos. Exactamente, el personaje de atrás lleva su bajo, que es mi bajo, y la guitarra del motorista, que era un buen amigo con el que tocaba, teníamos un grupete. Así que me hice un doble Hitchcock en mi faceta de dibujitos y en mi faceta de los cameos de bajista.
Pues ya llegamos a una obra, tú sabes que es muy especial para mí, me gusta Animal, mucho, sí. es una de mis obras nacionales favoritas. Joder, gracias, tío. Animal, nos metemos en el presente, pues como tú decías, con toda la temática, toda la filosofía moderna que tiene en el fondo. Eso creo. O sea, sí, Animal. Creo que Animal está muy cargada del tipo de valores y de cuestiones de esta época. Es una historia, tú que la conoces bien, es muy existencial. Y creo que formula preguntas que tienen mucho que ver con la época de hoy. Entonces, cuando se planteó, o sea, cronológicamente, por ejemplo, no es la historia del medio. Primero se publicó De perros y de huesos, luego se publicó Hoy es un buen día para morir y luego se publicó Animal. Pero conceptualmente, Animal es una historia muy del presente. Aunque no sé, eso nunca lo sabré, vamos, si va a tener, si sobrevivirá al tiempo. O sea, si dentro de 100 años o de 150 años, si alguien se lee Animal, encuentra... Quiero pensar que sí, porque tiendo a pensar en historias universales, que tengan validez con el paso del tiempo. Pero te digo, nunca lo sabré, claro. Yo ahora tengo me quedé 52 años dentro de unos días. ¿Qué pasará con Animal dentro de 100? No tengo ni idea. Yo he hecho mi parte. Pero lo que sí refleja sobre todo el tema, un tema que yo creo que viene bien en estos tiempos, que es la identidad del individuo. Claro. ¿Dónde se coloca el individuo? Esa angustia existencial de Claro, ¿quién es uno? mi identidad. ¿Qué te hace? ¿Qué eres para los demás? Es un tema complicado, es un tema muy complicado. Y más por eso te decía en esta época, donde se han caído muchas barreras, porque yo creo que en el pasado la cosa era más clara. Eras campesino, nacías en el feudalismo, eras campesino, déjate de fantasías y tal y cual. Hemos ganado libertad, o sea, hoy en día yo veo que cada vez uno tiene más opciones de elegir quién quiere ser. Y que al mismo tiempo todas esas opciones chocan entre ellas, se mezclan. Claro. Sí, hay más ruido, o sea, en ese sentido, pues es una época mucho más ruidosa, claro. El pasado, como al ser más monolítico, pues habría otro tipo de ruido. Ahora tenemos derechos que antes ni existían. Entonces eso es como mucha limpieza de ruido, pero hay otro tipo de ruido. También hay mucha niebla. Tenemos otro homenaje de los tuyos también a la ciudad de Madrid. A Madrid, claro. Una vez más, por eso estamos en esta exposición. ¿Cómo decides la ubicación de Animal en Madrid? Pues porque soy madrileño y porque yo con De perros y de huesos me sucedió que me di cuenta, lo que te comentaba, que en realidad uno tiene que hablar desde o sea, que no se puede disfrazar. Yo tengo creo a pies juntillas que un artista trabaja con mentiras, porque hace historias, se inventa, trabaja con mentiras. Pero creo que no puede ser un mentiroso. O sea, yo creo que uno tiene que ser honesto. Yo no puedo hacer una historia en la ciudad de Los Ángeles porque no está en Los Ángeles en mi puta vida, tío. Entonces yo siempre, desde De perros y de huesos siempre me planteé, pero yo ¿quién soy? ¿De dónde soy? O sea, es que yo soy de Madrid. Pues lo que conozco es Madrid. Pues creo que es lo mejor que puedo hacer es contar historias desde lo que soy. Casi por un tema de honestidad, la verdad. ¿Qué diferencia de proceso creativo tuviste aquí con Animal, con respecto a Animal? Nos has dicho es la tercera. Con respecto al resto de las obras. Pues que en Animal sí tenía clara la idea, o sea, tenía la historia en la cabeza desde el principio. Igual que en De perros y de huesos, o Hoy es un buen día para morir. Yo no sabía de qué iba la historia. Yo tenía un universo mental más o menos de lo que quería contar, pero no tenía guión ni personajes. Entonces son ejercicios como de improvisación. Pero en el caso de Animal, desde el principio tuve clara la historia. O sea, sí pensé, un personaje cansado, que tiene como cansancio existencial, que renuncia al estatus de ser humano, hostias, eso me gustó. ¿Y qué pasaría? Pues tendrá que consultar a un abogado, y pongamos que lo consigue, ¿qué podría suceder? Entonces, más o menos, lo que es la historia lo tuve clara desde mucho antes de empezar a dibujar. Con lo cual, ¿qué diferencia hay? Que no hay improvisación. Hay improvisación en el sentido de que no me escribí un guión. Fui metiendo personajes que van contando la historia de este animal, pero yo sabía perfectamente la dirección hacia dónde iba. O sea, sabía que el tipo iba a tener un problema con otro tío, que se iba a pelear con él, que iba a haber un muerto, que iba a ser detenido, que iba a haber un lío porque él ya no era un ser humano y no se le podía juzgar. Todo eso lo tenía clarísimo. En De perros y de huesos y en Hoy es un buen día para morir no tenía ni idea. Sabía más o menos que
que de Perros y de Huesos era una historia de gángsters que se iban interrelacionando y tal y cual, y que Hoy es un buen día para morir era una pandemia que montaba un lío monumental, pero no sabía qué iba a pasar con los personajes, cómo iban a ser, quién iba a sobrevivir, quién iba a palmar, quién iba a ser un hijo puta, no tenía ni idea. Con lo cual la diferencia es curiosa, la verdad es que es curiosa en el proceso de trabajo. Y me llamaba mucho la atención que también expones los materiales con los que trabajas. Sí, porque tengo un lío raro con los materiales. Quiero decir, si me das materiales demasiado buenos, si me das un buen papel, unos buenos pinceles, una buena tinta, unas acuarelas, no sé qué, como que me asustan, no trabajo suelto, no son materiales, siempre digo que no me permiten jugar, ¿sabes? Entonces suelo trabajar con unos materiales que son pues infantiles, que te digo, de Perros y de Huesos, Bolivic y folios normales y corrientes. Pero ahí me permito trabajar sin tensión, entonces pues me funciona mejor trabajar con ese tipo de materiales. Animal, todos los originales están hechos con esos materiales, con esa caja de pasteles y con acuarelas, pero que no son grandes materiales, ni el papel es un gran papel, tiendo a trabajar con materiales con los que me siento cómodo. Digamos que, tú imagínate que te compras un Rolls Royce. Pues tío, si sales a la calle con un Rolls Royce, yo creo que irías acojonado de darle un golpe a una esquina, de rayarlo, te compras un utilitario Seat Ibiza de segunda mano que ya tiene 3 bollos, yo creo que puedes salir por Madrid tranquilamente, darte un paseo con el coche sin estar acojonado, pero con un Rolls Royce, de hecho, te compras un Ferrari Testarossa, tío, ¿cómo te das un paseo por Madrid? No puedes, tío, cada vez que vayas a doblar una esquina dices, hostia, que lo rompo, tío. Algo así me pasa con los materiales. Y del mismo modo tenemos aquí, pues por así decirlo, tus cuadernillos de viaje, de bocetos, sí, que también es lo mismo. ¿Te surge la inspiración en cualquier lado? Sí, estos son cuadernos que yo llevo en la mochila y me dedico a dibujar en el metro, en el autobús, en terrazas, y son dibujos hechos sin boceto ninguno para romper la muñeca, para tener la mano suelta, y que para mí en teoría no tienen mayor trascendencia, es como un ejercicio de soltar la mano. Lo que pasa es que tengo una buena amiga, Maite, una ex, que es pintora, que siempre que ve los cuadernos, siempre que me ve me dice, tío, enséñame el cuaderno que está, y siempre se ojea los dibujos, que le gustan mucho estos dibujos. Y Maite fue la que me sugirió en un momento dado que debería hacer un cómic con este estilo, sueltecito y tal, con esta forma de trabajar. Y Animal, el estilo que tiene Animal de dibujo tiene mucho que ver con esa idea que me dio, cuando me dijo, este rollo de dibujo, tío, podría funcionar muy bien en un cómic y tal. Y entonces hubo un momento que dije, joder, pues Animal con un estilo de dibujo así sueltecito y tal. Entonces, la génesis del estilo de Animal es este. Pensé en otras posibilidades antes de meterme con esto, pensé en otros tratamientos gráficos Y de aquí también saldrán muchos rostros, muchas caras, muchos personajes de los que luego usas, claro. No, porque te digo, generalmente, estos cuadernos los uso como, pues eso, para soltar la mano, por entretenerme. Me paro en una terraza a tomar un café, saco el cuadernito y si veo a alguien que está leyendo con el móvil pues me cojo y me pongo a dibujarlo, pero no uso, los personajes en sí no los uso nunca, no. Son cuadernos que los voy terminando, los dejo en casa. La comunidad me ha comprado un par de ellos, la Comunidad de Madrid me ha comprado un par de ellos. He cedido alguno también a la comunidad. Y yo creo que tienen una energía especial. Yo creo que son cuadernos que tienen una energía especial. Yo siempre digo que son dibujos rápidos hechos para ver despacio. Si uno se coge un cuadernito de estos y se pone a mirarlo despacio, pues si los ves tampoco son grandes dibujos, te digo, están hechos sin encaje y tal. Pero si te tomas un tiempo y te lo miras con calma, tienen una energía que a mí me resulta curiosa. Tienen su alma. Sí. Aquí tenemos más páginas de Animal. Los homenajes a los amigos. Esto es la Sanabresa, que es un sitio que hay cerca de mi casa donde se come que te cagas. Vayan a la Sanabresa, señores. 20 primeros, 20 segundos, 12 euros, comida casera. Vayan a la Sanabresa. Y entonces, tú sabes que yo siempre a los amigos siempre intento meterles en mi cómic. Entonces la Sanabresa me parece un sitio increíble, los metí. Ese es Joaquín, el camarero de la Sanabresa, que tiene un bigote que es inmortal. Ese hombre ha hecho historia, con ese bigote ha hecho historia.
Y El ángel caído, veo el ahí. ángel caído. Claro, Madrid es la constante, como te digo, siempre está presente. La tabernita de Tirso de Molina, Y además, mira, representas ahí en el Retiro lo que es la Feria del Libro. la Feria del Libro, sí. Y la caseta de D-Books, que fue quien editó Animal. Esa es la caseta de D-Books. Esos 3 personajillos chiquititos que hay ahí son Ricardo Esteban, editor de D-Books, Marion Duke, editora de D-Books, y Natalia. O sea, D-Books. Sí. Aquí tenemos la portada también de Animal, La portada, sí. que George quería que te preguntáramos Por la portada. por la portada, por ese trabajo. ¿Él le dolió en el alma o...? Pues la portada- Le dolió en el alma, pero bueno, también se entendió luego para cómo quedó. Tú con ese original rompiéndolo Sí. para convertirlo en portada. La portada opté por, o sea, dibujar al personaje, me hice un dibujo. Cuando el dibujo estaba terminado lo escaneé, entonces lo rompí, creo recordar, en 3 trozos. Volví a escanear los 3 trozos, lo volví a romper, volví a escanearlo, y me parece que hay como 4 escaneados, o creo que son 4 escaneados con distintas, Sí. cada vez más roto, vaya, Alturas. para poder seleccionar cuál era el que íbamos a elegir. Al final se seleccionó este. Ahora se ha hecho una versión digital por partes de Animal, y en esa versión digital lo que hemos hecho es aprovechar cada una de esos escaneados. Entonces, en la primera parte el personaje está entero, en la segunda, porque son 4 partes, en la segunda parte ya está roto, en la tercera está más roto y en la cuarta está hecho añicos. Esta más o menos es la intermedia. Y luego el original se lo regalé a un buen amigo que me estaba instalando el ordenador que tengo yo ahora en casa. Y mientras él estaba instalando el ordenador, yo estaba haciendo esta portada. O sea, yo estaba dibujando, estábamos ahí hablando, él haciendo sus cosas de informático y haciendo mis cosas de pintamonas. Y cuando la terminé, le dije, tío, te la regalo. Fue un regalo envenenado, claro, porque le regalé un puñado de papeles rotos. Más páginas de Animal. La Plaza Mayor, ahí arriba. Esta aquí es la plaza de Chinchón, que pensé que Animal es un tipo que podía ser de Chinchón. Y la plaza de Ventas, que en Animal los toros son una constante. Muy importante, sí. He tenido muchos amiguetes que cuando lo publiqué me decían, tío, nosotros no sabíamos que tú eras taurino. Dice, pero si yo no soy taurino, tío, no he visto una corrida de toros. Bueno, he visto un par de corridas de toros con mi padre. Mi padre era muy taurino y con él sí me vi un par de corridas de toros, pero vamos, yo no soy taurino ni... Entonces me decían, pero macho, o sea, no sabíamos que eras taurino. Digo, no lo sé. Pero para la historia en sí, la imagen de los toros me parecía que era muy potente, que tenía mucha carga. Un animal que muere y tenía mucha carga. Entonces, Sí, tenía toda la fuerza. cuando me vino a la cabeza dije, no lo puedo, lo tengo que meter, tío. Entonces lo metí. Y que guste o no, las ventas, ventas es también algo representativo de De Madrid. Madrid, ya lo creo. Sí, menudo edificio, macho, menudo edificio. Es un edificio tremendo, vamos. Para mí tiene mucha carga porque mi padre, te digo, era muy taurino, se iba a todas las corridas, el tío. A todas. Y yo recuerdo que a lo mejor venía a casa, porque iba todas las tardes y tal, y le preguntaba, ¿qué tal? Me decía, los toros ya no son lo que eran, ¿sabes? Es lo que dicen los señores mayores. Antes sí que eran, ahora los toros es que no sé qué y tal. Siempre venía como desilusionado. Y me acuerdo que ya un día le pregunté, le digo, pero bueno, ¿y si los toros, si tan malos son, pero por qué sigues yendo y tal? Y me dio una pista, el tío me dijo una cosa que me dijo, bueno, pues porque muy de tarde en tarde, a lo mejor cada 2 semanas o cada X tiempo, uno ve 3 capotazos, que esos capotazos ya merecen la pena. Y yo eso me lo apliqué, la idea me pareció buena, y desde entonces, por ejemplo, yo el cine ya lo veo con otros ojos, porque es verdad que hay películas que no me gustan, pero hay alguna escena, siempre hay algo que dice, joder, esto está bien. O sea que el consejo de mi padre a mí me vino muy bien, vaya. Busca lo que te puede ser útil, lo Sí, que sí, realmente sí, te puede sí. interesar y Y es que además- intenta sacarlo bueno. Y además es cierto, o sea, si entras en esa franja, te das cuenta que hay muchas películas que a lo mejor que son insalvables. Dices, con esto no puedo. Pero hay otras muchas peliculitas que no son grandes películas ni tal y cual, pero que tienen algo, que tienen de repente una escena o tienen un diálogo o una contestación que dices, joder, esto es bueno. Claro, hacer una gran película, como hacer una obra buena, es una cosa dificilísima. Tienes que tener muchísimo talento, tienes que acertar. Por eso a mí esa mirada de vez en cuando, decir, mira, la película a lo mejor no me ha gustado,
pero tal escena o tal frase que dijo tal personaje, eso está muy bien. Entonces me reconcilié un poco con... Esa es la mirada que tenía mi padre con respecto a los toros, para que veas que cada uno lo puede llevar a su terreno. campo. Pero no soy taurino, vamos. Y del presente nos vamos al futuro. Exacto. Un futuro un poco negro, un poco oscuro. Muy negro, muy negro. Porque nos vamos a hoy es un buen día Para morir. Para morir. Sí, sí, muy negro. Que hablas de una palabra que ahora nos da mucho miedo. Sí, de una pandemia. La verdad es que es alucinante. Es alucinante. Yo cuando empezó a suceder todo esto que está sucediendo, pues me llevé grandes sorpresas con Hoy es un buen día para morir, porque es una historia que tiene 10 años. Y dices, joder, hace 10 años... Claro, yo tardé casi 6 años y pico en terminar de dibujar esta historia. Entonces estuve 6 años y pico pensando en qué podía suceder en el caso de una epidemia que es mucho más dramática que la que estamos viendo ahora, muchísimo más. Y viendo qué respuestas sociales podría haber, qué cosas podrían pasar. Y me ha sorprendido porque en muchas cosas acerté, o sea, estuve muy fino. Creo que hay cosas que estuve muy fino, muy fino, muy fino. Y luego hay otras que se me pasaron totalmente desapercibidas, que ahora me parecen obvias. Por ejemplo, bueno, lo de las mascarillas, claro, lo de las mascarillas es muy obvio, pero No es un buen día para morir había una parte donde había personajes que especulaban con las mascarillas, que no sé si os acordáis que cuando empezó esta epidemia sucedió que se especulaba con las mascarillas. Eso me pareció una cosa de decir, joder, o sea, me anticipé. O que, por ejemplo, en esta imagen de Gran Vía había un control, o sea, había zonas de Madrid que estaban cerradas, había zonas que podías acceder y zonas que no. O sea, me ha parecido muy sorprendente. Y luego, por ejemplo, hay cosas que no me pude ni imaginar, como por ejemplo, pues los negacionistas. Eso es una cosa que, y además es obvio. Ahora lo veo y digo, claro, ¿cómo no va a haber un movimiento negacionista? Si me parece normal. No lo contemplé. O sea, no se me pasó por la cabeza. Los originales están hechos con rotulador, con pilot, escaneados, y el color es digital. Es más o menos la misma técnica de Perros y de Huesos, lo que pasa es que el tipo de dibujo es diferente porque no es Bolivic. Aquí buscabas un dibujo más limpio, ¿no? Más limpito, sí. Pensado para luego el color. Sí, exactamente, buscaba un dibujo más limpito. También una cosa que hago es que cuando empiezo una historia me hago una idea más o menos del tamaño que puede tener. Digo, esto que pueden ser 100 páginas, 300, 400. Estas son casi 400 páginas. Entonces siempre intento buscar un estilo de dibujo con el que yo me pueda hacer ese... ¿Sabes? Si te metes en un dibujo... si me meto en un dibujo demasiado elaborado, 400 páginas, a mitad del camino estoy agotado y sin fuerzas. Entonces siempre intento buscar un equilibrio y decir, bueno, si esta historia tiene 200 páginas, ¿hasta qué punto me las puedo currar? Aún así, una de las cosas que se nota muchísimo, tu gusto por el cine. Sí. Tienes unas escenas muy cinematográficas, sí, y que muchas veces hablan por sí solas, habla simplemente la imagen, sí, sin el texto. Sí, o sea, me gusta. El cine para mí es un referente, y luego que es que llevo 30 años haciendo stories para publicidad. Entonces es que el lenguaje cinematográfico lo tengo incorporadísimo, o sea, no me genera mucho lío. Y tengo, o sea, siento que tengo como mucha fluidez como narrador, porque son muchos años hacer stories implica que en 12 viñetitas, 15 viñetitas tienes que contar un pequeño anuncio, que no son más que 20 segundos, pero lo tienes que contar. Entonces como que aprendes... Yo siempre decía que sí, que una escuela estupenda para hacer cómic son las tiras de prensa, porque tienes que ir al grano, o sea, no te puedes perder, es trama, nudo, desenlace, se acabó. Pues con los stories de publicidad pues una cosa parecida, que coges mucho lenguaje cinematográfico y como que aprendes a resolver papeletas. Y yo creo que que lo tengo desarrollado. O sea, que veo que más o menos me sale con una cierta fluidez y que no me suelo me atasco a veces, como se atasca todo el mundo, pero no tengo grandes problemas narrativos a la hora de contar una historia y eso. Me siento cómodo con el cómic. Y como bien te digo, una historia oscura que lo mismo, te salió desde el principio la idea, sí. ¿La tenías ya esquematizada o directamente también tiene algo de improvisación? No, es todo improvisación, todo improvisación. Yo tenía pensado hacer una historia de una epidemia, sabía que quería que la historia tuviera un CD, porque me apetecía juntarme con mis amigos músicos para desarrollar un trabajo musical, y no sabía más. Entonces dije, bueno, pues ¿cómo hago para que haya un CD en un cómic? Dije, bueno, pues los protagonistas los hago músicos.
y no tenía ni idea. O sea, el primer personaje que aparece en el cómic de los músicos es Luz, que es la guitarrista. Y eso es así porque la primera persona que me dijo que adelante, que se sumaba al proyecto musical, fue una guitarrista, Florencia Allen. Entonces digo, bueno, mete una guitarrista. Luego vino un batería, que es Jorge Jiménez, que es un tipo espectacular y un batería increíble, o sea, un batería increíble. Entonces el segundo personaje al que presenté fue un batería, pero yo no tenía claro nada, ni quién iba a ser, ni cómo iba a ser la historia de cada uno de esos personajes, ni cómo iban a ser los personajes. Los personajes no son los músicos reales. O sea, los músicos reales, en el caso de Jorge, por ejemplo, del batería, hizo una cosa que a mí me parece espectacular, que es que en el cómic el batería es un tío que trabaja en la construcción, es albañil, es un tipo contundente, fuerte, muy brutote. Y entonces Jorge, cuando tocaba la batería, se ponía en la cabeza el tipo de sonido que haría un batería como el personaje del cómic. Entonces Jorge con la batería es mucho más fino y mucho más elegante de lo que suena en el CD. O sea, él interpretó cómo tocaría la batería ese personaje. Y hay una cosa de Jorge que me entusiasma, que es, en el cómic hay una escena donde el personaje, el batería, muere. Le disparan y muere grabando la batería. Se baja al sótano donde están grabando el disco, le da el rec, se pone a tocar la batería y se desangra y muere tocando la batería. Entonces yo eso lo dibujé, creo que son 2 páginas dobles, donde ves al personaje que le da el rec, se sienta, se pone a tocar la batería y se muere. Y yo todas las escenas se las mandaba a los músicos para que fueran viendo lo que iba sucediendo, ¿no? Y Jorge, el tipo, un día me dice, bueno, ya sé cómo vamos a hacer lo del solo de batería que graba este hombre. Y Jorge lo que hizo fue usar las páginas como partitura. O sea, se dio cuenta que al principio de la historia, lo primero que hacía el batería era que golpeaba las baquetas, tac, tac, tac. Luego iba a los platos, pero eso fue azaroso. Yo lo dibujé con una cabeza de que tuviera un rollo estético. No pensé en cómo podría sonar. Y él lo usó como partitura. Digo, tío, trabajar contigo es un gustazo. Además, obra especial porque esto une 2 de tus pasiones, el dibujo Y la música, que también es muy importante en tu vida, la música. Sí, la música ocupó un espacio enorme. Ahora lo tengo abandonada, la verdad es que la tengo abandonada, pero ocupó un espacio enorme. Y el proyecto fue muy bonito porque consistía en comunicar los 2 medios. O sea, yo creo que para tener una visión completa de la historia tienes que leerte el cómic y tienes que escucharte la música. Porque hay cosas que están en el cómic que en la música no están y cosas que están en la música que en el cómic no están. Y luego, pues eso, que cuando te escuchas el CD, de repente escuchas pasajes que dices, coño, esto es lo que hacía tal personaje o lo que estaba grabando tal otro. Entonces me parece que se consiguió un equilibrio muy chulo de los dos medios. Además, eso no lo hace mucha gente. El intentar contar una historia lo hacen los músicos, pero claro, en cómic Claro, es juntar 2 medios e Claro. intentar contar también una historia. claro, desde ahí. Y luego Madrid apocalíptico, o sea, las páginas pues son demenciales, la verdad. Sí, hay que decir que, bueno, hablamos de un futuro negro. Muy negro. No es como el de ahora por No, suerte, no. está más comedido. Sí. Aquí ya es casi una visión Es un apocalipsis. pesimista, un apocalipsis del todo. Yo tenía un amigo que cuando veía cómo iba la historia me decía, tío, acaba con toda la humanidad. O sea, que no sobreviva nadie, cárgate a todo el mundo. Al final no le hice caso, pero la verdad es que fue una tentación. Luego están los amigos metidos. Este es un amiguete mío, Tano, un tipo fantástico. Esa es Maite, que es mi antigua pareja, mi ex. Bueno, los amiguetes siempre los meto por ahí. Siempre. Siempre los meto por ahí. ¿Y cómo reacciona la gente? Porque imagino que ahora en estos tiempos, claro, como bien decíamos, una palabra que da tanto miedo. Pandemia. ¿Cómo suele reaccionar la gente cuando les traes en esta exposición, a este futuro? Hombre, pues la verdad es que se sorprenden. Claro, porque lo primero empiezan a verlo, ven a la gente con máscaras y tal. Y entonces de repente a lo mejor leen y dicen, pero espera, que esto lo dibujaste hace cuánto. Y entonces, claro, es una cosa muy sorprendente. Porque en realidad está siendo sorprendente, yo te digo. Cuando empecé esta historia detonó en la época de la gripe A, que os acordáis que metió algo de ruido y tal, pero vamos, que fue una cosa muy pequeña comparado con esto. Pero la idea me vino y dije, joder, ¿y si una epidemia? Porque es que epidemias en la historia hay, es que de vez en cuando, y esta está siendo relativamente limitada, pero no sé, no quiero ni pensar la que se debió liar en 1818 con la gripe española, o la peste negra
que en 4 años que duró se cargó al 50% de la población el 50% de la población de Europa. O sea, es que son unas cifras que dices, pero Dios bendito. Entonces me parecía que era un tema a tratar. Decía, pues una epidemia que se cargue gente, que acabe con el mundo prácticamente, porque en realidad en el cómic sí acaba con la civilización, no acaba con el ser humano, o sea, los seres humanos siguen vivos, pero la civilización se va al carajo. Mira, ahí tenemos los instrumentos. Ahí tenemos los instrumentos. ¿Y fotos del proceso de grabación? Sí, esos son los músicos, fantásticos. Ivna, que es el cantante, Florencia Allen, guitarrista, Jorge Jiménez a la batería, Iván Fernández, para los amigos Bronson, que fue nuestro productor. La foto de la esquina de la batería es curiosa porque es el local donde grabábamos, que era un local que había en la calle Olmo, la Cebra Coja, y en el cómic, por eso están las páginas de al lado en el cómic, el local de ensayo donde transcurre, donde graban es en la Cebra Coja también, entonces mantuve el mismo escenario. Yo he hecho concierto en la Cebra Bueno, Coja. es verdad. He hecho concierto en la Cebra Coja. Es verdad, recuerdo. Me ha gustado cuando me has dicho antes me lo lo de la contaste. Cebra, me he acordado. Claro, la cerraron al final. Y luego el cuarto bloque es este, que es... El más especial y el más nuevo, ¿no? Esto es nuevísimo, vamos, esto está recién salido del horno, que es De Madrid al cielo. Y homenaje a Madrid, Y homenaje totalmente. a Madrid, Este sí que claro. es 100%. Esto es una cosa que se hizo para la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid, de hecho, ha comprado toda la obra. Es una historia muda, blanco y negro, de 24 paginitas, y es un traje a medida hecho para la Comunidad de Madrid, para homenajear a la ciudad. Y me pega un planeo, la verdad es que me pega un planeo. Lo he trabajado con mucha calma, o sea, no es mi forma habitual de dibujar, que yo suelo ser más visceral, más rápido. Como me he cogido un par de añitos sabáticos y tengo tiempo, pues me he dedicado a trabajar así un poquito más fino de lo que yo suelo trabajar. En cuanto ha visto George esas tramas, Sí. ha dicho una palabra, Topi. Sí, claro, hombre. Bueno, gracias, amigo. O sea, me has tocado la patata, porque es que qué barbaridad, o sea, qué barbaridad, qué tipo. Además es una historia muy simple, pero muy metafórica. Sí, me vino en las primeras reuniones que hubo con la gente de aquí de la Comunidad de Madrid y tal y cual, surgió la posibilidad de hacer algo de obra para ellos y yo dije, bueno, a ver qué se me ocurre. Y pensando, dándole vueltas a homenajes a ciudades, me acordé de Venecia Celeste de Moebius y dije, joder, si se podría hacer algo así con Madrid, algo como Venecia Celeste. Claro, en Madrid no hay canales, no puedo quitarle el agua a Madrid como hizo Moebius y tal. Y entonces hubo un momento donde se me ocurrió una idea que era pues darle la vuelta a Madrid, poner la boca abajo y que las personas pues flotaran hacia el sol. Y nada, pues me he dedicado durante pues 8 mesecitos, 9 mesecitos a hacer rayitas. Tiqui, tiqui, tiqui. Ya quisiera que estuvieran mis rayitas a la altura de Topi, que el tío era una cosa magistral. Era mágico. Era una cosa magistral. Fíjate que yo de Topi, o sea, igual solo es una percepción mía, pero tengo la sensación de que Bill Sienkiewicz ha salido de cosas de Topi. Tiene su estilo. Porque hay una elegancia en Sienkiewicz que yo digo, ¿esta elegancia de qué me suena? Y es que Topi era muy elegante, el puñetero. Era un tipo que, o sea, creo que es de los mejores dibujantes, que los italianos son buenísimos, tío. Sí. Esa gente tiene un talento que no es normal. Pero vamos, poco a poco yo creo que aquí en España, el talento que estáis dando gente como vosotros... Hombre, España es un país de pintores. Yo siempre lo supuesto. digo. Si tú te coges, yo creo que coges a cualquier persona del mundo y le dices, hazme una lista de tus 20 pintores favoritos. Yo estoy seguro que de los 20 pintores favoritos, 8 son españoles. Entonces, por estadística, dices, joder, con la de países que hay en el mundo... Y además que han cambiado el arte. Sí. Cambiado con su arte, se han creado ciertos movimientos. Sí. No, o sea, te digo, España tiene algo para la pintura que no sé si es la luz o qué es, pero la pintura en España, aquí pasa algo con la pintura, no es, por proporción de genios,
o sea, porque tenemos un Velázquez, tenemos un Picasso, o sea, aquí hay un nivel, claro que hay grandes pintores, está Rembrandt, ¿no? O sea, hay gente buenísima en otros países, pero aquí la proporción es enorme, o sea, yo me encuentro una gente aquí y dices, pero tío... ¿Y cómo ha sido la recepción del público con lo de la exposición? Pues hombre, pues muy bien. Yo los amiguetes con los que... Bueno, son amigos también, ¿qué van a decir? Pero los amiguetes con los que he venido, todo el mundo ha salido muy diciendo, joder, tío, qué trabajo, qué fantástico. La gente ha salido muy contenta. Yo estoy muy contento. A mí me parece que se ha hecho un trabajo precioso y que Madrid está y no sé, la recepción ha sido muy buena. Ha sorprendido mucho a los amiguetes este último bloque de Madrid al cielo, porque no es un registro que yo haya tocado, ¿sabes? Entonces, cuando han visto esto, les ha sorprendido mucho, diciendo, joder, esto no es tu rollo, y es verdad. Es que llama mucho la atención No es el muy- cambio de registro. Sí, sí, es un cambio de registro completo. Pero te digo, están hechos con una calma que yo generalmente no tengo. Yo soy un cagaprisas, yo me pongo con mis historias y enseguida como que trabajo como con mucho más nervio. Y esto ha sido casi un ejercicio casi de meditación, de decir, bueno, hacer rayitas, pim pam, con mucha calma. Y además aquí que la obra es Madrid, realmente el personaje, por así decirlo. Tenemos el espectador, pero luego tenemos a Madrid de personaje, claro. Claro. A la arquitectura, Claro. al representarla, es mucho más locura, ¿no? Y nos Claro, lleva un claro. trabajo mucho más meticuloso. Claro, sí, sí. Sí, es muy arquitectónico, es verdad, es un trabajo que es muy arquitectónico, y es Madrid, es Madrid. Dibujarlo fue un jardín, porque primero me planteaba los edificios sin gente, luego le tenía que dar la vuelta para ver para sentir dónde estaba el peso y dónde caían, y dibujaba a la gente, y los momentos de entintado eran un caos, porque estaba dándole la vuelta a la página constantemente, y de vez en cuando me tenía que separar porque perdía la noción de dónde estaba. Entonces me cogía, vale, ya sé. Además que tienes que buscar la perspectiva. Además que al buscar la perspectiva y en el momento que le das la vuelta a la página, Claro, todo te cambia. Nuestro cerebro cambia. Todo claro. te cambia. No, ha sido un trabajo muy chulo de hacer. La verdad es que me lo he pasado muy bien. Y el hecho de que haya sido en esta época de coronavirus, hombre, ahora tenemos nuestras restricciones. Pero, Sí. ¿cómo lo has visto? ¿Cómo ha afectado? Me imagino que a lo mejor menos público, pero... Sí, eso seguro. Bueno, para la exposición seguro, menos público. Lo que pasa es que hay que seguir viviendo, Claro. Bruno. O sea, no se puede uno encerrar. Uno tiene que tener cuidado y tal y cual, pero hay que seguir viviendo. Entonces, ¿que esto hubiera sido ideal hacerlo en un momento que no fuera como este? Pues sí. Pero hay que seguir para adelante, o sea, hay que seguir para adelante. No hay que guardarse las cosas. Ahora es cuando quizás más se necesita También es verdad. entretenimiento, talento y arte para... También es verdad que es un momento donde estamos muy carentes de, pues eso, de buenas noticias, de cosas chulas. Sí, nos ha tocado esta época, lo que comentábamos antes, que cada generación tiene su batallita, tiene su película, y a nosotros nos ha tocado una epidemia, y que dentro de lo que cabe no es de las cosas más graves que han pasado. Yo antes te comentaba, yo echaba un recuerdo a la generación de mis padres y decía, joder, es que esa generación, o sea, se comieron la guerra civil, la guerra mundial, 40 años de Franco. Dice, joder, esto que nos ha pasado a nosotros, que es una cosa terrible, pero yo tengo la sensación de que va a ser una cosa puntual, o sea, que va a ser unos añitos duritos, pero que enseguida lo vamos a encarrilar, o sea, no... Si tengo que elegir la época histórica en la que me ha tocado vivir a mí, o la que le tocó vivir, por ejemplo, a mi padre, o pienso en mi abuelo, y digo, no, chico, prefiero esto. Me parece que el mundo está más civilizado que antes, siendo un desastre, pero está más civilizado. Joder, antes los dramas eran mucho más bestias, ¿no? Lo que hablábamos antes de la gripe española, de la peste negra, pues tú imagínate. O incluso la tuberculosis, tampoco no hace mucho, claro. La gente que se comía esas cosas, pues es que se lo comían con patatas. La peste negra fueron 4 años, tú imagínate. Pues, la ciencia es que no podía dar respuesta. Imagínate el terror que tendría la gente, porque es que 50% de la población palmó. Según algunos datos, hablan de incluso más gente en Europa. Entonces yo me imagino la sensación de terror que debía vivir esa gente, la superstición, o sea, es una cosa terrorífica. ¿Sabes que la canción del corro de la patata era una forma que había de transmitir la información que había sobre la peste bubónica? O sea, ¿conocías esa historia? Sí. O sea, con eso ya te haces un perfil de cómo... Porque claro, la gente no sabía leer.
Entonces te daba la información pues con una cancioncilla, el corro de la patata, por los bubones que tenían, comeremos ensalada, Sí. porque como comen los señores, naranjitas y limones, a chupé, porque los estornudos eran la última fase de... Sentadito me quedé, significaba que te habías ido al carajo ya. Imagínate sobrevivir a esa época, porque ahora uno sabe, ponte mascarilla, lávate las manos, no te reúnas con demasiada gente, pero por aquel entonces es que estaba vendido. Claro, Estaba vendido. E imposible que hubiera higiene, e imposible que la gente no estuviera hacinada, claro. Claro. O sea, el terror debió ser 4 años. O sea que sí, ¿está siendo terrible? Sí, pero podemos con ello. Yo tengo la sensación de que con esta podemos. Habrá mucha gente que se quede por el camino, es terrible, pero la historia humana es que es así, tío. Y nosotros seguiremos con el arte, Colo. Sí, vamos a Seguiremos intentarlo. intentando animar a la gente. Vamos a intentarlo, a ver cómo vamos sobreviviendo. Y nosotros animar sobre todo que vengan a ver esta pedazo de exposición, Pues- porque a título personal me ha encantado Muchas gracias, amigo. todo tu trabajo, pero también el cariño que se le ve que le han puesto Sí, a la hora de montarla, la estructura, No, todo lo han que... echado el resto los tíos, o sea, se han pegado un trabajazo. Los diseñadores, para ellos fue muy ellos se dedican a montar exposiciones, y cuando vieron que era una exposición sobre cómic, enseguida se les abrieron los ojos. Además hemos trabajado muy, muy bien juntos, y yo les dije, chicos, probad lo que queráis, o sea, lanzar todas las ideas. Hasta el juego que puede dar el divertidos, cómic, claro. Yo supongo que en las exposiciones que suelen montar ellos, pues no se les permite hacer pues el vinilado este del suelo. Entonces se lo han pasado cañón, vamos, se lo han pasado cañón. Y además es que ha sido, o sea, nos hemos entendido enseguida y me lanzaban ideas, podrías hacer esto, ¿y qué te parecería si tal? Ha sido fascinante montarlo. La comunidad ha hecho un trabajo increíble. Pues íbamos a invitarles nosotros a que vinieran, pero teniéndote a ti es tontería que hablemos nosotros. Yo prefiero que hable el maestro y que invites a todo el mundo a que venga, les expliques dónde está, les expliques horarios y... Pues está en la... no os lo vas a creer. La Biblioteca Regional Joaquín Leguina, exactamente, que es la antigua fábrica de cervezas El Águila, que es como lo he conocido yo toda la vida. Sí. La calle no sé cuál es, o sea, me vais a perdonar, pero soy un desastre completo. O sea, sé llegar, pero me dices calle y número y no lo sé. Pues ahora lo miraremos, que seguramente estará ahí en el folleto, y que a quien quiera verlo, pues le invito a que se pegue un paseo por aquí, que creo que es un paseo interesante porque sin darte mucha cuenta te vas metiendo en un mundo de cómic. O sea, empiezas viendo páginas y dibujitos y tal, y cuando te quieres dar cuenta te has metido en un viaje que es interesante, que me parece que es interesante. Yo tengo una trampa para estas cosas que lo uso en mis historias y lo he usado para la exposición, que es que tengo un patrón que es un patrón universal de los procesos humanos, y ese patrón obedece a un plano medio de conciencia, luego hay un descenso a un plano bajo de conciencia y luego hay un ascenso al plano alto. En literatura es la trama, el nudo y el desenlace. Y si te coges, te digo, es un patrón universal, si tú te coges el credo de Nicea, sigue ese patrón. Empieza hablando de un sistema de creencias en un plano medio: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creo en Jesucristo, ta. Llega un momento que hay un descenso a los planos bajos, que fue crucificado, muerto y sepultado y descendió a los infiernos. Y luego hay un ascenso al plano alto, que al tercer día resucitó entre los muertos y subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. Y ese patrón es un patrón universal que te lo encuentras en discos, en libros, en cómics. Es un patrón universal. Yo lo uso en mis cómics. Sé que hay un momento donde está bien hacer un descenso. Pues toda la exposición está ordenada según ese patrón. Hay un primer plano medio que sería de perros y de huesos y animal. Luego hay un descenso a los infiernos, que eso hoy es un buen día para morir, que es la historia más oscura que yo he hecho en mi vida. Y luego de Madrid al cielo, que es el ascenso, porque esta parte, si la miras, es como la más luminosa, la más fresquita. Yo mis historias tienden a ser densas y oscuritas. Da más esperanza. Claro, y esta es la más esperanzadora. Entonces, creo que si uno hace ese recorrido, algo de esto le pasa, como que por eso se va metiendo y... Creo que la exposición está bien ordenada, vamos. Ha sido un trabajo precioso de hacerte, ha sido un trabajo precioso. Colo, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta visita guiada, que A vosotros. así da gusto. Ha sido un honor.
Y nosotros invitamos a todo el mundo porque nos ha encantado. Ole. Muchísimas gracias, maestro. A vosotros, un placer. Mundo Skrull. ¿Y tú? ¿En quién confías?